Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 80, en el que vamos a hablar sobre el hierro. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, pues aquí con mucho hierro. Un tema apasionante, el hierro. Yo creo que vamos a aprender un montón. Y ya tocaba, ¿no? Un episodio sobre un elemento, que solemos hacerlo de vez en cuando, así que Es verdad. aquí Sí. estamos. Así que bueno, si te parece, empieza tú, que creo que siempre sueles contarnos un poco de historia, ¿no? ¿Empiezo yo? Vale. Pues vamos a ver, el hierro, ¿de dónde sale el hierro? Lo digo yo, el hierro sale de las estrellas, como tantas otras cosas. Entonces, el hierro tiene una particularidad, y es que vamos a recordar cómo funcionan las estrellas. Las estrellas en general se puede pensar que son unas bolas gigantes llenas de hidrógeno. Y entonces en su núcleo, como hay tanta presión, el hidrógeno se apiña y ¡pam! Se funde. Bueno, se funde, quiero decir, pasa por reacciones de fusión nuclear. En vez de se funde, se fusiona. Entonces, claro, pues tenemos átomos de hidrógeno que tienen un protón, entonces los apretujas, ¡paf! Se juntan esos dos protones y pasa a ser helio. Entonces va quemando hidrógeno y va formando helio. Una vez se agota el hidrógeno, empieza a hacer lo mismo, pero con el helio. Empieza a estrujar todo el helio junto y también lo fusiona. Y así genera elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. Entonces esta cadena se va repitiendo con distintos elementos hasta que por fin forma un átomo, o sea, sigue apretujando los átomos que va formando y se forma uno que tiene 26 protones. Y ese señor es el hierro, ¿vale? Entonces ahí en el núcleo de la estrella se va formando hierro ya en una etapa de, en realidad, final de la vida de la estrella. ¿Por qué? Porque el hierro con sus 26 protones ya no puede ser fusionado más allá. Porque ya no, aunque aprietes, ya no se fusiona. Entonces ahí es donde se forma el hierro. Entonces, como esto es común a todas las estrellas, ¿sabes? Todas pasen por esto. Es como una etapa de la vida, es como la adolescencia. No, más bien sería como la vejez. Bueno, pues el hierro es muy común porque pasa en todas las estrellas. Entonces es un elemento que es bastante común en el universo. Entonces luego hay algunas que explotan y los parten por ahí y hay otras que no explotan tanto, pero al final también lo acaban donando. Pero bueno, esta no es mi especialidad, así que no me preguntes por Lo más pone detalles. todo perdido de hierro, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, de hecho, el hierro, como cabe esperar, es el elemento más común de la Tierra y es el 30% de su masa. Pero si nos fijásemos solo en el núcleo, o sea, el núcleo de la Tierra, se calcula que es el 85% de su masa total. O sea, que el núcleo de la Tierra está lleno de hierro. Wow, En fin. fundido, claro. Entonces, no, el núcleo es sólido porque está a tanta presión que aunque esté Ah, calentísimo, vale. pues no le da para estar fundido. Lo apretujas tanto, es sólido. Y de hecho, gracias a ese núcleo de hierro y creo que la níquel, el otro elemento, como está girando, es lo que nos protege generando ese campo magnético. Es una bola gigante que gira y eso genera un campo magnético que nos protege y nos permite vivir en paz y armonía. Jo, qué importante el hierro. Bueno, sí, Dios lo bendiga. Entonces, si nos fijamos en lo que más nos atañe, que es la corteza terrestre, pues la forma más común es en forma de óxidos. No solo un óxido, pero distintos. Esto se explica porque, claro, pues como que la atmósfera está llena de oxígeno. Entonces, como el oxígeno y el hierro se llevan muy, muy bien, pues el hierro se deja oxidar, vamos, se deja querer. Y entonces, pues eso, prácticamente, o bueno, la inmensa mayoría del hierro que vemos por ahí está oxidado. Entonces, dentro de los minerales distintos de hierro, tenemos unos cuantos principales. Entonces, el más común es la hematita, que te Ajá, sonará. sí. Pues hematíes, quizá. No, bueno, Eh, la hemacita. bueno, sí, eso lo pongo por el hemo, pues está relacionado con los hierros. Pero bueno, la hematita es el Fe2 o 3, o sea, el dióxido de hierro. Entonces, eso es el más común y suele tener un color rojizo, que igual te suena, así rojo teja. Ujú. Y hay otras variedades en función de cómo se organiza esa estructura, que son pues más metálicos, o sea, tienen así como brillo metálico. Pero bueno, este pues es el típico color rojo de Marte, que también hay óxido de hierro en Marte, hay mucho, y eso explica su color. Y nada, en la Tierra, cuando veas así tierra rollo color teja, pues lo más seguro es que tenga ahí hierrillo. Luego, otro que es menos común, pero es muy famoso, es la hematita, o, perdón, la magnetita, porque tiene propiedades magnéticas, menos común, pero ahí la tienes. Ujú. Y esta estructura es hierro, bueno, iba a decir hierro 3, C3 o 4, ¿vale? También es una mezcla de óxidos de hierro 2 más y hierro 3 más, que son los estados de oxidación más comunes del hierro. Y luego ya otros así menos famosos, pero con nombres chulos, son la limonita, ¿vale? Que es básicamente cuando se hidratan los anteriores minerales, pues te acaba dando limonita.
que tiene hidróxidos y, bueno, agua de hidratación. Es como agua que se intercala en la estructura molecular de estos bichos. Y nada, tiene un color marroncillo, amarillento y así de textura terrosa. O sea que también cuando veas barro, la verdad, igual no lo dije bien, cuando veas así cosas arcillosas, humedillas, probablemente sea limonita y no hematita. Y luego ya uno muy famoso es la pirita, que es el sulfuro de hierro, también Ujú. conocido como oro de los tontos. Qué bonita es, de hermoso brillo dorado, como me gusta. Pues que sepáis que tiene azufre. Es un sulfuro de azufre, no un óxido. Vale, pues hasta Sulfuro, ahí dónde vale. está y de dónde viene. Y ahora, historia del hierro. ¿Qué cosas hizo el hierro en su interactuación con los seres humanos? Interacción. Bueno, pues eso, como, sí, como está por todos los lados, pues se conoce desde antiguo y pertenece a la lista de metales clásicos que ya nombramos alguna vez, junto con la plata, el mercurio, el estaño, el cobre y el plomo. Ujú. Y la cultura clásica lo asocia con el planeta Marte, Tiene y con el sentido. día martes. Sí, porque curiosamente creo que era Marte el que era un señor que forzaba, que trabajaba en una forja. Así que si estoy en lo cierto, aún tiene todavía más sentido, porque claro, trabajaría con el hierro. Ah, pues Y bueno, sí. sí, se conoce desde hace al menos 7.000 años y probablemente el nombre fer, o sea, hierro, venga de origen hebreo, aunque también es posible que venga del latín, que en latín firme se dice firmus. Y es posible que como el Ah. hierro es bastante firme, pues de ahí saliera ferrum. Claro, es que te iba a decir que antes, cuando has dicho las fórmulas, ¿no? Las has dicho así Mm, rápido, fe no sé qué. Y he pensado, claro, me imagino que la mayoría de los oyentes sí que saben que el símbolo del hierro es. Bueno, seguramente lo sí, pondremos en el episodio, en la portada, pero sí, Fe, ¿no? mm, Que viene del sí. latín. Sí, tiene que haber chistes que se puedan hacer chistes químicos y de fe, ¿sabes? En plan, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué tiene fe? Ah, pues seguro que hay algún Eh, chiste, vale. Ujú. sí, lo veo. Lo predigo ese chiste si es que no existe ya. Eso, y bueno, claro, en castellano pues perdió la F, ¿no? El hierro, pero eso, en gallego, por ejemplo, pues lleva C, ferro. Ah, vale. Cerro. Se dice así también. Sí. Y nada, pues se han encontrado dagas y elementos decorativos de hierro de la Edad Antigua, de la cultura egipcia, por ejemplo, del 3500 a.C. Y eso, se cree que se conoce desde hace unos 7.000 años el hierro como trabajo. Y bueno, al principio, bueno, se encontraron objetos hechos con hierro que al principio venían de meteoritos. Ah, sí. Porque claro, el hierro, como dijimos, está todo oxidado. Entonces tú no vas a hacer ahí de óxido de hierro, no vas a coger limonita y hacer una daga con limonita, imposible, porque eso es un barrillo ahí terroso chungo. Entonces de eso no puedes hacer nada. Entonces, antes de que se conociera el trabajo de los metales, pues si se encontraba un meteorito, igual, ¿sabes? Se dieron cuenta antes de cómo trabajar ese hierro, que no, pues sacarlo de esos óxidos que había por ahí tirados. Y nada, el trabajo metalúrgico del hierro, pues llegó después de la Edad de Bronce y se inicia aproximadamente en el 1200 antes de Cristo. Y lo que se hacía era hierro forjado. O sea que lo que hacían era que en unos hornos gordos, bueno, imagínate como bueno, como una chimenea exterior. Se creaba una chimenea ahí aislada en el exterior y le ponían por Ujú. debajo mucho carbón y luego encima ponían el óxido de hierro. Entonces lo que hacían era calentarlo y cuando lo calientas pero mucho, a cientos o incluso a lo mejor a 1.000 grados o así, pues consigues eliminar ese óxido y discriminar, digamos, el hierro. Pero lo que hacían era una especie de amalgama que no era líquida, sino que era pues como un lingote muy caliente. Entonces eso luego lo podían trabajar básicamente a hostias. Eso lo cogían y lo Dando golpeaban, golpes. sí, y era Ah, maleable. Y entonces así es como podían hacer esas herramientas. Ese es el nivel más primitivo, joder. digamos. No, pero está muy bien que se les ocurriera todo eso, ¿eh? Sí, no, eso muy, muy listos, la verdad. Ingeniosos. Supongo que fue poco a poco. A lo mejor un día pues se le quedó al lado de un hoguera un trozo de estos, ¿no? Y vieron, ostras, pues si se pone ahí al rojo vivo, tío, ¿esto qué es? Y bueno, vieron que era maleable y tal, pues al final de ahí saldrían las primeras herramientas. Muy bien. Ya mucho más tarde, como en el 600 antes de Cristo, aparece la fundición de hierro en China. China, pues la verdad siempre la tenemos Ujú. ahí olvidada, pero muy adelantados. Porque en Europa esto no llegó a nivel notable, por lo menos, hasta el 1200 después de Cristo. O sea que imagínate. Claro que eso en China se hacía, Wow. pero tampoco es que fuera súper sistemático, pero sí se sabe que se hacía. Y luego ya se expandió por el mundo, pues en el siglo XVI o así, el trabajo del hierro fundido. Entonces esto se conseguía trabajando a temperaturas más altas y lo que hacía era fundirse totalmente el hierro. Entonces con eso podías rellenar moldes y claro, pues hacías la producción mucho más eficiente. Ya no tenías que trabajarlo ahí, venga, darle con el martillo, ponerlo en el yugo y Mm, tal. Simplemente moldes, tal, dejas enfriar, retiras del molde y a otra cosa. Entonces la pues producción fue sí. mejorando con el tiempo y se pasó a utilizar carbones más caloríficos como fuentes de calor, lo que se llama carbón de coque.
en vez de carbón así de árboles, simplemente cutres. Entonces con eso podían alcanzar temperaturas más altas. Y nada, dejó de ser simplemente un elemento que se usaba en herramientas sencillitas, pues para utilizarse también como elemento constructivo, en cosas como vigas, puentes, etcétera, en la arquitectura. Y luego ya en el Es verdad. siglo, sí, en el siglo XIX se comienza a producir el acero, que, bueno, no lo dije, pero el hierro de forja, digamos, era un hierro bastante puro, el hierro fundido era bastante menos puro, y entonces es como más frágil, pero claro, más barato y más rápido. Y luego ya en el siglo XIX se empieza a hacer de forma industrial ya el acero, que bueno, pues era mejor que los dos anteriores. Tiene, pues, ¿cómo se dice? Impurezas de carbono y de otros metales que ya mejoran mucho sus propiedades. Entonces con esto ya lo peta, o sea, el uso ya del hierro en forma de acero en esta ocasión, pues ya lo peta y Claro, se usa. Mm, o sea, dime. el acero es hierro Sí, contiene con impurezas de carbono impurezas. y de otros metales como el cromo, por ejemplo. Y eso ya es acero. Sí, y luego tenemos el acero inoxidable, pero de esto, de las diferencias hablaré después. No te me adelantes. Pero Vale. bueno, entiendo que te me adelantes porque estoy dando pie, os estoy poniendo No, no, oyentes para... ahí en plan, ay, pero ¿por qué? sí, Sí, no, para me estar parece segura. fallo mío. Muy bien, muy En bien. fin, y el acero ya se había utilizado nada menos que en la Persia, en el 1000 antes, en la antigua Persia, en el 1000 antes de Cristo, y en la India, pues desde el 300 antes de Cristo. Pero eso no se podía producir a grandes cantidades. Entonces, bueno, eso, la revolución industrial es la que nos permitió hacer esto. Ujú. Vale. Y luego ya, volviendo al hierro, voy a dar una pincelada de las propiedades magnéticas. Porque el hierro, como muchos sabéis, si no casi todos, pues es un material que es ferromagnético. O sea, que cuando lo sometes a un campo magnético se convierte en un imán. Ujú, ujú. Ujú. Eso es un material ferromagnético. ¿Qué pasa? Que algunos se convierten en imanes temporales y otros se convierten en imanes permanentes. Entonces, vamos a hacer un repaso de la estructura atómica. Yo sé que lo estamos deseando. Pues eso, los campos no, los átomos tienen asociados un pequeño campo magnético. No sé si te acuerdas que antes dije, el centro de la Tierra es una bola de hierro gigante, bueno, y otros Sí. tal, y como está girando, pues genera un campo magnético. Bueno, pues los átomos se parecen, ¿vale? Porque los núcleos atómicos están formados por esos protones que están ahí apiñados y giran, y los electrones lo mismo. Entonces tienen asociados unos minicampos magnéticos. ¿Qué Vale. pasa? Que si tú coges esos átomos y los pones ahí en un objeto macroscópico, los átomos van a estar orientados cada uno como les dé la gana, ¿sabes? Van a estar girando cada uno en su eje. Y al tener una distribución aleatoria, el material en sí, a nivel macroscópico, no tiene propiedades magnéticas, no genera un campo magnético, porque se anulan entre sí los campos de sus átomos individuales. ¿Me Serían sigues? como... Me lo estoy Ujú. imaginando a ver si es parecido o no. Como peonzas girando en diferentes inclinaciones, los Exacto, sí, muy bien. ejes. Sí, sí. Vale. Y Y entonces el cada campo... uno se mm, anulan, digamos, como una para exacto, la derecha, otra para la izquierda. correcto. Vale. Muy bien, muy bien. Gracias por la... ¿cómo se dice? No, nada. Analogía. Y entonces eso, ¿qué pasa? Que en el hierro y en otros metales, como por ejemplo el cobalto, el níquel o el cadmio, los átomos en estos objetos macroscópicos se agrupan en zonas llamadas dominios. ¿Vale? Entonces, Dominios. sí, como si a trocitos de esos materiales los campos magnéticos de los átomos sí están alineados. Entonces, en vez de ir cada uno a su bola, Vale. pues se alinean. Entonces tú tienes un trozo en una zona geográfica de ese material, están alineados. Luego en otra están alineados de otra manera y así, en trocitos. Entonces, claro, eso en principio le está también una carga net, bueno, una carga, un campo magnético neto cero. Pero cuando les aplicas un campo magnético externo, o sea, les acercas un imán, por ejemplo, pues esos dominios se orientan y quedan todos apuntando más o menos al mismo sitio, ¿sabes? Entonces, tiene mucha más facilidad esos átomos para orientarse, por el hecho de estar organizados en dominios. Entonces, es por eso que si tú coges un imán y se lo pasas, por ejemplo, a un clip, el clip queda magnetizado y se convierte en un imán, al menos de forma temporal, luego se le pasa con el tiempo. ¿Por qué? Porque esos dominios Ah, poco a poco van revirtiendo, o sea, se van volviendo a su vale. estado aleatorio original. Pero en cuanto Eso, los vale. alineas, claro, porque si tú pones un campo magnético externo, los campos propios de los átomos suelen alinearse, pero eso depende del material. Hay materiales que prácticamente no se alinean nada y otros que se alinean poquísimo, entonces no notas prácticamente nada. Pero en el caso del hierro y el níquel, por ejemplo, pues se alinean muy marcadamente. Entonces esto es lo que le confiere sus propiedades magnéticas, que no tienen otros metales. ¿Y lo de que se alinee mejor o peor? ¿De qué Sí, depende? claro, para mí la pregunta es por qué forman dominios. Y estuve viendo y Ajá, según parece es una vale, especie vale. de propiedad cuántica y
Y la verdad empecé a leer y dije, oh, Ah, esto es muy complicado, porque yo la cuántica no... no, ya es otro nivel, vale, Y vale. bueno, y también tiene que Vale, ver con la entiendo. configuración electrónica del hierro, porque tiene esos 3 electrones Claro. desapareados, etcétera. Pero bueno, no quise rayaros la Bueno, cabeza y me no, quedé a está ese bien nivel. así. Sí, Está bien, suficiente, ¿eh? sí. Y ya nada, para desviar la atención te paso la palabra. Muy bien. Bueno, pues yo, como siempre, me paso a la parte de la biología. Entonces voy a hablar del hierro en el cuerpo en general. Y luego Venga. ya más adelante hablaré del cerebro, que ya sabéis que a mi cerebro pues me gusta mucho. Pero bueno, pues hemos visto que en la Tierra el hierro pues es muy abundante y muy importante. Y en el cuerpo humano y en formas de vida en general también. O sea, realmente el hierro es necesario para casi todas las formas de vida, desde Mm, bacterias hasta nosotros. Y en humanos, en nosotros, es el elemento traza más abundante. Claro, es encaja. como decir, Mm, de los pequeños, de los que hay no hay mucho, es el que más, ¿no? O sea, mm, los elementos traza, como su nombre indica, pues se encuentran en pequeñas cantidades en el cuerpo. Entonces, si hay demasiados, puede llegar a ser tóxico. O sea, es importante que no haya demasiado. Algunos homeostasis. ejemplos, exacto. Algunos ejemplos, pues son el zinc, el selenio, el yodo y también, como hemos dicho, el hierro, ¿vale? Así que de esos elementos, pues es el más abundante. Entonces, ¿por qué es tan importante, ¿no? El hierro? Pues bien, pues el hierro es necesario para que funcionen muchas proteínas de nuestro cuerpo que se encargan de diferentes cosas, como por ejemplo producir energía, sintetizar ADN o Oh, sintetizar hemoglobina, caray, no es cosa ¿vale? menor. No, no, o sea, ya ves que es muy importante. Entonces, si nos imagináramos las proteínas de nuestro cuerpo como operarios de una fábrica, ¿no? que van a hacer Ujú. una función, el hierro podríamos imaginarlo como una herramienta necesaria para muchos de esos trabajadores. No para todos, pero para muchos sí. Son trabajadores Ujú. diferentes, pero que comparten esa herramienta, que es el hierro. Hoy estás muy ¿Vale? Pues de metáforas y de analogías, ¿eh? Muy bien, metáforas muy bien. para aterrizarlo un poco y visualizarlo, ¿no? Aunque sea así, de manera metafórica. Entonces, bueno, evidentemente no es la única herramienta necesaria para que funcionen las proteínas, pero pues es una bastante importante. Y algo que hace especial al hierro es la capacidad de alternar entre dos estados de oxidación usando muy poca energía. Tú has Ujú, hablado antes de la oxidación. ujú. Sí, pero no mucho. Así que No bien, mucho. gracias por traerlo a colación de nuevo. Esos estados más ¿Ves? 2 y más 3 Vale, que la oxidación tiene que ver con el perder electrones, sí. Gracias también por electrones. eso. Esto lo dijimos en capítulos anteriores y como lo repetí tanto, ya di por hecho que lo sabríais. Pero La efectivamente. gente, mi Sí, para. profesora de química de no me acuerdo qué curso, yo creo que Ujú, lo conté alguna vez en el instituto, decía, el oxidante es un mangante, ujú, para que te acuerdes ujú. cuál es cuál. Porque te quita electrones. Ujú. Entonces, claro, si se oxida es que ha perdido electrones y como ha perdido electrones, ¿no? Pues por eso lo Correcto. del más 2 o más 3. Ujú, ujú. ¿No? Vale. Entonces, bueno, básicamente que alterna mucho usando poca energía, entonces eso, desde un punto de vista de la biología, pues es útil, ¿vale? Puede aceptar o ceder electrones de manera fácilmente y eso en biología pues es muy útil. Y como hay tantas proteínas que utilizan el hierro, pues es muy importante, evidentemente, que los niveles de hierro que tenemos en el cuerpo estén bien regulados, ¿vale? Para que haya suficientes herramientas, ¿no? Como decíamos. Sí. Entonces, claro, esto al final hace que pues, sea un punto débil, que si falla la herramienta, pues que vayamos a ver problemas. Y de hecho es que la deficiencia de hierro Sí. es una de las deficiencias de micronutrientes más comunes en el mundo. Vuelvo a Ujú. puntualizar micronutriente, ¿no? Porque no hay otras deficiencias de otro tipo, pero bueno. Y afecta principalmente a mujeres en edades fértiles, en las cuales aumentaría el riesgo durante el embarazo y también afectaría más a niños pequeños. ¿Por qué? Claro, hemos dicho antes que parte de las funciones del hierro tiene que ver sintetizar ADN. Entonces, si tú Ujú, estás en un periodo de crecimiento muy rápido, ¿no? Que tienes que dividir muchas células porque estás creciendo, eres un ujú, bebé o eres una mujer embarazada que está creciendo un ujú. humano en su interior, pues pues eso, hace falta más hierro. Entonces, como hace falta más hierro, si no llega suficiente, pues es más fácil que haya Sí. una O deficiencia. sea, necesitas ahí mucho, mucho taladro.
Vamos a decir que la herramienta es un taladro. Está Exacto. más taladros, tenemos que seguir dividiendo cerdo. Sí. Vale. ¿Y qué voy a decir? Dijiste mujeres en edad fértil, pero eso quiere decir embarazadas o mujeres que menstruan y por lo tanto pierden litros y litros y litros de sangre y pierden mucho hierro por ahí. Bueno, Se me mujeres, o sea, ocurre, yo que creo igual tiene que que, ver por eso. claro, he dicho mujeres en edad fértil y que aumenta todavía Ujú. más el riesgo cuando están embarazadas. Creo que sí, Vale. o sea, ya no lo sé, pero me imagino que sí que hay una parte, porque luego iremos un poco a las causas, que sí que puede tener que ver con la menstruación, claro, que al perder Me sangre. adelanté yo también, disculpa. No, no, está muy bien que hay mentes pensantes, mentes covalentes, mentes pensantes. Cierto. Vale, Entonces, me vamos a disculpo. ver, muy bien pensado. ¿Qué causa esa deficiencia de hierro? Que claro, también estoy hablando en el mundo. No quiere decir que en todos los países vaya a ser igual de frecuente una deficiencia de hierro. En niños, por ejemplo. Hablamos del mundo en general. Entonces, bueno, ¿qué causas puede haber? Pues en primer lugar, lo que más se nos puede venir a la cabeza es pues una dieta baja en hierro. Si no como suficiente hierro, que todos sabemos que hay alimentos, no sonará, que tienen hierro, ¿no? Lo de las espinacas de Popeye, pues si no como La suficiente, limonita. claro. Mm. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que solo absorbemos un pequeño porcentaje del hierro que ingerimos. Esto pasa con muchas cosas, no todo lo que consumimos pasa todo a nuestro organismo. Mm. Entonces, algunos alimentos ricos en hierro son la carne, por ejemplo, el marisco también, y luego ya pues cosas vegetales, pues por ejemplo las legumbres, las espinacas que decía antes, el brócoli o frutos secos, ¿vale? Ahí podríamos encontrar buenas fuentes de hierro. Así que cada uno que vaya pensando si come suficiente de estas cosas. Entonces, eso sería una opción, ¿no? Que nos falte, pues eso, hierro en nuestra alimentación. Luego, en segundo lugar, un motivo del por qué nos puede faltar hierro, pues lo que hemos dicho antes, momentos de la vida donde aumentan los requerimientos de ese hierro, como por ejemplo en niños, en adolescentes que también están creciendo muy rápido, o durante el embarazo y la lactancia. Así que serían momentos Lactancia importantes. también. Lactancia también. Otro motivo, tercer lugar, pues también sería lo de la pérdida de sangre, lo que tú decías. Puede ser por menstruación o por otros motivos, por ejemplo una lesión o personas que tengan algún tipo de sangrado gastrointestinal. Bueno, diferentes maneras Pues, de perder sí. sangre que al final hace que se pierda hierro, ¿vale? Sanguijuelas. Sí, muy común en el día a día. Mm. Y lo último que iba a comentar como pues un motivo que podría ser, ¿no? Que podría estar detrás de esa falta de hierro sería que aunque ingiramos suficiente hierro, no lo estemos absorbiendo bien, ¿vale? Y eso se puede deber, por ejemplo, si una persona ha tenido una cirugía en el tracto gastrointestinal o si toma algún tipo de medicación que reduzca la producción de ácido en el estómago, o también las personas con celiaquía, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, ¿vale? Que afectan a el tracto digestivo, al sistema digestivo. Entonces, bueno, ya vemos que pueden ser muchas cosas, así que eso luego ya hay que investigarlo, ¿no? Nuestros médicos. Pues nos ponemos a ello, espera. Exacto. No, sí. Entonces, ¿cómo saber si tenemos niveles bajos en hierro, ¿no? ¿Qué nos puede hacer sospechar? Bueno, pues lo primero es que no siempre hay síntomas, ¿vale? Pero, claro, depende del nivel, ¿no? De cuánta deficiencia haya de hierro y cuánto se mantenga en el tiempo. Si se mantiene durante bastante tiempo, pues puede dar lugar a lo que se conoce como anemia, que son pues cuando hay bajos niveles de glóbulos rojos, ¿vale? Porque Vale, claro. La anemia eran pocos glóbulos rojos, no poco hierro. sí, lo estoy puntualizando porque creo que a veces se utiliza como si fueran equivalentes, ¿no? A ver, lo asociamos porque es verdad que es la principal causa de anemia, es esa, pero, o sea, la falta de hierro, pero no siempre. O sea, puede haber otras causas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos sospechar que a lo mejor tenemos anemia, ¿vale? Algunos de los síntomas más comunes de la anemia por deficiencia de hierro serían la fatiga, tener mareos, tener la piel pálida, tener las manos y los pies fríos, ¿vale? Estos serían posibles señales de que tenemos una deficiencia de hierro que ha dado lugar a unos niveles de glóbulos rojos que no son
suficientes. Oh, interesante eso. Conozco algún caso de gente que cumple estas características. Sí, Tengo que hablar con esas personas. esas personas. Bueno, y luego O persona. es hacerse un análisis, claro. Entonces, si Vale. se sospecha que se tiene anemia por deficiencia de hierro, pues podemos ir al médico y nos pueden hacer análisis de sangre para mirar. Se puede mirar bastantes cosas, ¿vale? Que eso también es otro tema que yo creo que puede generar un poco de confusión, pero bueno, puede mirarnos los niveles de hemoglobina, que es una proteína que tiene hierro, también los niveles de hierro en sangre directamente, o también los niveles de otras proteínas como la ferritina y la transferrina. Entonces, la transferrina es la proteína que lleva el hierro por todo el cuerpo, ¿vale? Va viajando por el torrente sanguíneo hasta donde tenga que llegar, mientras que la ferritina es la que almacena el hierro dentro de las células, sobre todo en el hígado, que es donde se almacena más hierro, ¿vale? Entonces, pues, En los ferrocitos, supongo. ferrocitos. No, me lo acabo de inventar eso. Pero Ferrocitos. suena que podría existir los ferrocitos. Hepatocitos del Suena hígado. muy lindos los ferrocitos. Entonces, bueno, por eso se pueden mirar tantas proteínas diferentes también, porque pues unas lo llevan por aquí, otras los almacenan por allá. Entonces, lo que decía antes de lo de anemia y el hierro bajo, ¿no? Que no son sinónimos, ¿vale? Otros motivos por los que se puede tener anemia, por ejemplo, pues podría ser que tengamos niveles bajos de vitamina B12 o de ácido fólico. Luego también hay algunas enfermedades genéticas como la anemia de células falciformes, en las que los glóbulos tienen pues apariencia de hoz, por eso de falciforme. Entonces, De Oz era, ¿eh? uh-huh, Qué interesante eso. sí, Que recuerdo haber visto en mi libro de bachillerato que aparecía, había una imagen de ellos y estaban así como aplanados. sí, que Lo de la Oz no no lo tienen sabía. una forma normal. Vale, entonces puede pasar también, es pues otros motivos, ¿no? Pero es verdad que la anemia, pues lo más común es que sea por esos niveles bajos de hierro, ¿vale? Y por otro lado, pues puedes tener una deficiencia de hierro sin llegar a tener anemia. O sea, al final, como vemos, puedes tener eso, deficiencia de hierro sin tener anemia y puedes tener anemia sin tener deficiencia de hierro, pero pues pueden coexistir y es común que coexistan, ¿vale? Por eso la confusión. Entonces, cuando no hay suficiente hierro, nuestro cuerpo no puede producir hemoglobina, que es la molécula, nos sonará a todos, de... ¿Cómo se llamaban estos dibujos? ¿La vida es así? La vida es así. O el cuerpo Eso lo decía mi humano. profe de bachillerato de nuevo muy a menudo. Que si veíais, la vida es así, es la... ¿Sabes? Y decía así eso de vez en cuando. Muy gracioso. Es que estaba muy bien. No sé si en Latinoamérica también se veía, supongo que sí. Serán unos dibujos franceses, yo creo que eran, ¿no? Me parece que eran Sí. franceses. Pero bueno, pues estaban ahí los glóbulos rojos con su oxígeno. Entonces, bueno, pues la Unas hemoglobina, burbujitas, ¿no? las burbujitas de Cargaban unas oxígeno, burbujitas. sí, como una Me suena. mochila. Entonces, pues eso, los glóbulos rojos tienen dentro las moléculas de hemoglobinas que son las que llevan el oxígeno. Y de hecho es que la mayor parte del hierro en nuestro cuerpo se encuentra ahí, en la hemoglobina de los glóbulos rojos. Tiene sentido. Y Ahí ya, tiene trabajo. sí, y para que nos hagamos una idea, cada glóbulo rojo contiene millones de moléculas de hemoglobina, ¿vale? No tiene una o dos, tiene muchísimas. Bueno, a mí no me sorprende. Sé, con millones de moléculas no me sorprende. No, ¿no? Porque, claro, un mol de moléculas son 10 a la 23. El químico. Pero sí. No está. Así que hasta aquí la parte del hierro en nuestro cuerpo. Luego ya hablaré del hierro en el cerebro. Vale. Muy bien organizado, la verdad. Enhorabuena por eso. Sí. Bien, pues entonces entro yo, ¿no? Sí. Puedo ya. Sí, cuéntanos. Pues efectivamente, antes dejé así resoluto el tema de las diferencias entre el hierro de forja, el hierro fundido y el acero. Y os las voy a explicar. Entonces, el de forja, ese que le daban eso a... es que no quiero decir más palabras. Bueno, el que le daban... no sé qué palabra usar, no se me ocurre un sinónimo Leches. que no sea malsonante. Le daban leches, bueno, pues sí, el que Golpes. se amolda a leches. A golpes, efectivamente, qué palabra tan infrautilizada en mi léxico. Pues eso, a golpes, que le dan golpes. Bueno, pues ese tiene muy poco carbono, ¿vale? Menos del 0,08% y es dúctil y maleable al calentarlo. Dúctil es eso, que puede hacer hilos finos. Aunque bueno, en este caso realmente no es que se hagan hilos finos con él, pero bueno, es que si haces esos hilos no se rompería, ¿sabes? Podrías hacer así, Espaguetis. estirarlo y... Exacto, sí, podrías espaguetizarlo. Y es así como mantecoso.
Entonces, al final, ¿qué pasa? Que es hierro casi puro y es muy resistente. Y diréis, ¿y para qué se utiliza esto? Bueno, pues igual lo visteis alguna vez. Esto es hierro de forja. Pues en barandillas, en cadenas, cuando veis ahí las cadenas gordas, negras, oscuras, pues, bueno, que sean metálicas, claro, Ujú. pues suelen ser de hierro. Esas se ven que en puertos y cosas Sí, así. es verdad, en ¿Dónde más las puertos. suelo ver? Sí, o probablemente un ancla pues también tenga eso, porque hacerlo de acero inoxidable me imagino que sería carísimo. Vale. Y después, el fundido tiene un contenido en carbono mucho más alto, entre el 2 y el 4%, y es bastante más frágil que el de forja. Y Vale. no lo puedes malear a golpes, como el anterior, se rompería. Y se utiliza, eso, como dije, en moldes, y a día de hoy pues se utiliza, por ejemplo, en tuberías, en motores, en maquinarias, etcétera. Pero eso sí, se utiliza en componentes que no sean susceptibles de oxidarse con facilidad, porque Mm. se oxida. Bueno, y el de forja pues también se oxida, entonces yo creo que le ponen una capa protectora por encima. Pero bueno, Ujú. cuidado con eso. Y después, el acero tiene un contenido variable de carbono de hasta el 2%, ¿vale? O sea, en general tiene menos carbono que el fundido, pero como dije antes, incluye otros metales como el cromo, el níquel o el molibdeno. Entonces esto le da una resistencia pues mayor que el de los anteriores y se usa para de todo, de construcción, herramientas, maquinaria, coches, electrodomésticos, todo, todo, todo. Nada, es muy ubicuo. Y después tenemos ya la joya de la corona, que es el acero inoxidable, que tiene un contenido en cromo mucho mayor, de al menos el 10%. Mm. Y bueno, a veces también, pues en vez de cromo, tiene también otros metales como el níquel o el molibdeno, que también mencioné antes. Entonces, ¿por qué se vuelve inoxidable? Bueno, pues al tener contenidos notables de estos metales, estos forman una capa de óxido superficial que impermeabiliza el resto de la aleación. Esto es algo que se conoce como pasivación, que ya seguro que lo dije en varios capítulos Mm. anteriores. No me acuerdo. Pasivación. Y pasivación, sí, es eso, que se forme una capa de óxido impermeable en la superficie e impide que se siga oxidando lo demás. O sea, que Un ejemplo, ujú, se oxida, pero por fuera. sí, Solo. exacto, sí, forma una pela, ¿no? Como una manzana o como si fuera un moho que le sale a la fruta y eso hace que no llegue más adentro. Aunque bueno, no es un buen ejemplo porque en la fruta, si hay fuera, acaba llegando dentro. Vale. Eh, bueno, y algunos aceros inoxidables, de hecho, no son magnéticos, o sea, no los puedes imantar, no son ferromagnéticos, como hablamos antes del hierro, porque ya están tan dopados que ni dominios ni leches, como dijimos antes. Y nada, y se usa en utensilios o partes que requieren resistencia a la corrosión, ¿vale? Como por ejemplo equipos de cocina, médicos, tubos, construcción, cosas que van para puertos. Cuando veis una barandilla brillante en zona costera, seguramente sea de acero inoxidable, porque como sea de acero normal, vaya inversión tirada a la basura. Eh, vale, pues nada, esta es mi anotación sobre las diferencias en los tipos de hierro Estupendo. y sé que fue corta, pero tengo que devolverte la palabra, que así ha de ser. Genial. Muy bien, pues yo ahora voy a hablar de el hierro en el cerebro, como he prometido antes. Mujer de Y aquí, palabra. pues sí, por supuesto. Entonces también es muy importante. En este caso, en el cerebro, pues es importante para cosas como la mielinización, que si nos Ujú. acordamos, la mielina es... ¿Te acuerdas lo que es? Sí, el cable que aísla los axones de las neuronas, ¿no? Muy bien, sí, perfecto. Y Es que que ayuda a atiendo que mucho cuando el hablas. impulso eléctrico, muy bien, para que el impulso eléctrico sea más rápido. Pues ahí es importante también para la síntesis de neurotransmisores. Eso ya no te voy a preguntar lo que es porque Por eso ya lo favor. sabemos o no. Sí, claro, no sé. Las moléculas que, bueno, con las que se comunican las neuronas entre sí. También para el transporte de oxígeno es importante el hierro, como hemos visto en el resto del cuerpo, para obtener energía. Así que, pues fundamental. Mm. Y luego también se ha visto que una deficiencia de hierro durante el desarrollo, o sea, cuando somos, pues, no sé si en fetos o bebés, el desarrollo, pueden ser años, Raquitismo. pues esa deficiencia podría llevar a cambios a largo plazo en el gen que produce el BDNF, que no sé si nos acordaremos de lo que es el BDNF, Uy, que yo no viene presté de atención ese Brain día en clase Derived tampoco. Neurotrophic Factor. Ah, ajá, Bueno, es el abono de las neuronas, el ajá. BDNF. Básicamente, pues es una molécula que promueve la plasticidad neuronal, que las neuronas estén contentas, etcétera. Entonces, Ah, bueno, eso roba la vida, eso entonces. sí,
Claro, tampoco se sabe qué efectos podría tener, ¿eh? Esto todavía está en investigación, pero bueno, que el hierro pues es importante para muchas cosas, pero aunque sea importante, como ya hemos visto antes, qué pasa con los elementos trazas, pues hay que tener unos niveles en un rango, ¿no? Si luego te pasas, tampoco es bueno si tienes demasiado hierro, ¿vale? Y se sabe que pues a lo largo de nuestra vida, a medida que nos vamos haciendo más mayores, vamos acumulando más hierro en el cerebro. Joder, ¿Vale? envejecer es O un sea, rollo, ¿eh? Todo empieza ahí a ya, funcionar mal. En fin, ya, qué duro. sí. Pero bueno, hay cosas que podemos hacer para estar mejor, Sí, es verdad. ¿no? ¿Cómo es Ejercicio envejecimiento activo? ¿Cómo se físico. llama eso? ¿Era Ah, así? sí, lo llaman así. Igual estoy usando No mal el sabía. término. Sí, bueno, Mm, ahora cuidado, que la verdad que la gente mayor cada vez está más sana. La verdad, da gusto. desde luego. Sí, yo quiero, cuando veo a algunas personas digo, Dios, yo quiero ser así. En fin, Yo cuando veo en el gimnasio a en personas, eso no lo estaba pensando, sé, sí, sí, sí. de 70 años o más y les veo haciendo pues ejercicios de fuerza, pues yo también me inspiran, porque luego al final eso se traduce pues en ser más independiente, en tener menos dolores, Mm, conservar más masa muscular, sí, en eso fin. creo que lo hablamos en algún momento, ¿no? Lo de que ahora se está viendo que la musculación en edad avanzada es Ujú. tan importante al menos como ganar fondo físico, vamos, como hacer cardio. Es muy importante, Mm, sí, sí, mm, la musculatura es muy importante. ah, Así que ya sabéis, hacer ejercicio. Pero bueno, volvemos. ¿Dónde estábamos? eh, ¿Qué estaba contando yo? sí, Que que se se va acumulaba. acumulando. Exacto, muy bien, has escuchado, has prestado atención. Entonces, nosotros nacemos sin hierro en el cerebro, ¿vale? Y poco a poco, durante nuestra juventud, Por suerte. se va acumulándose el hierro hasta alcanzar una cantidad que luego ya más o menos es constante en la edad adulta. Mm, Pero este hierro no se acumula por todo el cerebro, ¿vale? Sino que hay regiones concretas que están ahí, son las profundidades del cerebro. Por ejemplo, algunas son el núcleo rojo, el globo pálido, la sustancia negra. Oye, esto es O el todo putamen. novedad total. Te veo caras. Bueno, yo el putamen estoy muy acostumbrada a él Ujú, porque lo investigué en mi tesis doctoral ah, en Huntington, porque bueno, es una de las estructuras que está afectada. ujú, La sustancia negra la hemos mencionado alguna vez porque está afectada en Parkinson, por ejemplo. ah, Entonces son estructuras que pues si haces una resonancia magnética, sabes que las resonancias puedes ir haciendo cortes de más sí. arriba a más abajo, pues se pueden ver. Entonces ahí se acumularía el hierro. Y no se sabe muy bien por qué pasa eso, por qué se acumula ahí, pero una de las hipótesis que hay es que pues esto podría ser una manera de asegurarse de que hay un suministro constante de hierro en el cerebro, ¿vale? Es como, no sé, como las ardillas que se guardan sus nueces para cuando haga Sí, falta. sí. Vale. No lo sé. O los hámsters que se ponen mucha comida en los, En las los muchachas. Qué carrillos para luego ir simpáticos. Sí. sacando. Entonces, bueno, para tenerlo a mano, ¿no? Ujú, Ahí está, podría ser. Entonces, bueno, ¿en dónde está ese hierro? Aparte de en esas regiones concretamente, pues no está sobre todo en las neuronas, que al final las neuronas es verdad que se llevan todo el protagonismo cuando pensamos en el cerebro. ujú, Ya hemos mencionado alguna vez que hay otras células que son las células de la glía ujú. y en este caso, bueno, son los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, pues en este caso del hierro, sobre todo están en las células de la glía, ¿vale? Más que en las neuronas, pero también en las neuronas, para que lo sepamos. Bien, bien, Y bien. luego, claro, la parte mala de lo que dices tú, ¿no? De envejecer, que se acumula el hierro, claro, ¿qué pasa? Bueno, pues es que se asocia esta acumulación de hierro con el deterioro cognitivo. O Ujú, sea que sí que parece que tiene un efecto perjudicial. ujú. Y también parece que está relacionado con la inflamación. Entonces, a medida que nos vamos haciendo mayores, aumenta el nivel de inflamación en nuestro cuerpo en general y también en nuestro cerebro. Y se cree que esto, pues por mecanismos muy complejos, en los que no voy a entrar, pues podría contribuir a que el hierro se acumulara más fácilmente en el cerebro. Pero luego también esa relación sería bidireccional, o sea, más inflamación favorecería que se acumule hierro, pero que se acumule hierro favorecería más inflamación. Así que pues es Qué un desgracia. ciclo sin fin. Ujú. Sí. Entonces, bueno, ¿de qué manera podría afectar esto a las células de nuestro cerebro? Bueno, pues parece ser
que el hecho de que se acumule podría hacer, ¿no?, dentro de esas células que luego falte hierro en algunos compartimentos donde sí que haga falta. Entonces todo empieza a funcionar peor, ese es el resumen, ¿vale? Y se ha visto que ese hierro podría también acelerar el daño del ADN de las células en las que se está acumulando. Y esto se conoce como ferrosenescencia. Entonces has hablado de los inventados ferrocitos, pues no, la ferrosenescencia sí que existe. Vale. Y esto es luego ya especialmente importante para finalizar en enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, ¿vale? Que se ha visto que pues hay más depósitos de hierro. Y se ha visto que tanto en accidentes cerebrovasculares como en enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple también, la severidad de los síntomas de esas personas está asociada con niveles en sangre de ferritina más altos, ¿vale? O sea que se ve una relación que ya sabemos que correlación no implica causalidad y tampoco se entiende del todo bien, pero ahí se ha visto. ¿Pero está descartada la causalidad? No está descartada, o sea, es una hipótesis, pero claro, también es difícil. Cuando son tantas cosas que influyen unas a otras, es difícil decir esto es lo que produce esto otro. Pero sí que se ha visto, se ha propuesto, ¿vale?, que una manera de evitar que el hierro se acumule tanto en estas enfermedades, pues podría ser aumentar una hormona que se llama hepcidina, aumentar la barrera hematocefálica. Esta hormona, la hepcidina, que no habíamos hablado de ella, pues es un péptido pequeñito que funciona como hormona, como digo, y tiene un papel muy importante en la regulación de la homeostasis del hierro, ¿vale? O sea, que haya más, menos, para dónde va. Y no solo está en el resto del cuerpo, también está en el líquido cefalorraquídeo que baña ese cerebrito, ¿no? Qué rico. Y ahí reduce la salida de hierro de las células y también reduce la entrada de hierro por la barrera hematocefálica. O sea, es un poco que una murallita. Y esto se está investigando si podría ayudar o no. Entonces es pronto para saberlo, pero sí que he visto que hay un estudio de 2020 hecho en ratones, que ya sabemos que luego de ratones a humanos... Sí, son muy suyos los ratones. Claro, bueno, pues no siempre todo lo que se encuentra se reproduce, pero en modelos con enfermedad de Parkinson, o sea, tú a un ratón le puedes hacer que imite, ¿no?, la enfermedad de Parkinson. Si a esos ratones con enfermedad de Parkinson se les aumentaban los niveles de hepcidina, ¿vale?, de una manera, bueno, no voy a entrar a los detalles, pues ahí sí que se vio que se prevenía la pérdida de neuronas dopaminérgicas, o sea, las que producen dopamina, que son las neuronas que se pierden en Parkinson. También se suprimían los déficits motores y se reducía la acumulación de la proteína alfa-sinucleína, que es, pues en las enfermedades neurodegenerativas suele haber una proteína que se deposita y se almacena, que ahí luego también hay hipótesis de qué va antes, el huevo o la gallina, ¿no? Sí, si es la proteína la causante o es el efecto. Pero bueno, como digo, tú has preguntado lo de la causa, bueno, pues aumentando la hepcidina, que reduce un poco los niveles de hierro en el cerebro, parece que en ratones se veían efectos positivos. Así que, bueno, pues una vía de investigación. Exacto. Y hasta aquí mi parte del cerebro. Bueno, bien. ¿Te devuelvo la palabra? Ay, sí. Es que estas cosas, muchos palos de ciego. A ver cuándo... Será una gran noticia. La cura para todo. Sí. Estaría bien, sí. En fin, pues nada, volviendo a temas menos biológicos, producción de acero. ¿Qué hay más rudo que producir acero? Bueno, pues para producir acero a partir de hierro se toma hierro, tiene sentido, y se utilizan distintos métodos de conversión que os voy a explicar ahora. Como ya dijimos, el acero ya se conocía hace un montón, pero eso, le costaba un montón obtenerlo y hasta que no se hizo los procesos industriales era un poco de risa. Pero bueno, entonces, a día de hoy lo que se hace es que se genera en lingotes de hierro de baja pureza. O sea, que tienen contenidos muy altos de carbono, rollo del 4,5%, y otras impurezas. Entonces, el método es más eficiente así, ¿no? Tú primero a una temperatura no tan difícil, en condiciones muy, vamos a decir, relativamente baratas, puedes producir esos tochos de hierro de baja pureza. Entonces, luego se utilizan los llamados conversores. O bueno, conversores, quizá convertidores. Bueno, la palabra que más os guste. Y el más famoso, al menos en el siglo XIX, o por lo menos que hasta yo conocía de él,
de historia, por haber estudiado historia, pues era el Bessemer. Supongo que dice Bessemer y no Bessemer, pero desconozco las tildes en estos idiomas. No sé si era sueco o de dónde era. Pero bueno, la cuestión es que este convertidor lo que permitía era precisamente pasar de hierros de muy baja calidad a acero de forma rápida y relativamente económica. Voy a dejar puesto en las referencias un vídeo porque mola muchísimo. Es como como, ¿cómo decirlo? Como un jarrón gigante que lo llenan ahí de litros y litros de hierro fundido y empieza ahí a escupir virutas de hierro ahí a temperatura altísima. Es genial. En fin, entonces es una vasija gigante con agujeritos que permite la entrada de aire por un lado y eso, dentro se mete el hierro impuro y lo que va haciendo estos agujeritos es que con esa entrada de aire se van oxidando las impurezas a esa temperatura tan alta porque está igual a 1000 grados. Y entonces, después de eso, o sea, se deja, no sé si era entre 20 minutos y 3 cuartos de hora o algo así, escupiendo porquería, ¿vale? Es porque va burbujeando ese carbono, se va convirtiendo en CO y en CO2 eso, y se va purificando. Y después a mayores lo pasas a un molde y ahí le puedes añadir otros componentes para aceptar, digamos, la pureza o las propiedades de un acero que puede ser pues, el que te dé la gana. Si quieres inoxidable también. Pero bueno, eso era en el siglo XIX. Este convertidor, Bessemer, pasó a ser sustituido por los convertidores Siemens. Bueno, o Siemens, más popularmente conocido. De la marca Sí, Siemens. no sé Ah, si tiene que ver con la marca, la verdad. Esto no lo indagué. vale. Pero Vale. Bueno, es un apellido al final, sí, Siemens, ¿no? pero esto sí que también salió en mi libro de historia. Creo que era porque permitía que Joder, en el País Vasco con tu libro. se instalara duramente la industria del acero, porque permitía usar o sea, hierros de más baja calidad, los permitía convertir en muy alta calidad. Me suena. Bueno, ¿Qué eh, memoria tienes? Yo no me acuerdo de haber estudiado esto. Bueno, a lo mejor es que no me interesaba tanto. sí, creo que me llamó la atención. De todas maneras, es que revisité ese libro un par de veces también. En fin, la cuestión que es un proceso algo más complejo, no se produce todo o sea, sencillamente en una vasija gorda en la que pones todo, ¿no? Sino que hay distintas cámaras, entonces ese aire que mencioné antes pues se inyecta desde cámaras separadas que lo recirculan y... Ah, no dije que este hierro impuro se llama arrabio, como mola arrabio. Pero creo que arrabio no Se solo para llama el que se llama rabio. el hierro impuro que se utiliza para producir acero. Ese hierro Vale, el sí, hierro, con vale, vale. impurezas grandes. Y creo que a rabio no aplica, o sea, no afecta solo al hierro, sino que es para cualquier metal en baja pureza, no sé si en lingotes, pues se llaman arrabios. Muy interesante esto, si alguno oyente Vale. nos quiere dar más detalles, me parece un mundo bastante interesante. Bueno, pues con este método se permitía controlar mucho mejor el proceso, eso estaba más controlado, no era simplemente echar a una vasija gigante cosas y empezar a que burbujeara las impurezas, ¿sabes? Eso, era más reproducible y más lento también, pero podías meter más cantidad. Entonces con esto podías controlar mucho mejor la calidad del acero, porque estuve viendo los vídeos que antes, desde luego, era a ojo del operario. O sea, el operario miraba y decía, ya tiene buen aspecto, ya puedes pasar a la Como un siguiente cocinero, ¿no? etapa. En Sí, plan, entonces tiene claro, era un buen... poco más Sabe subjetivo. rico. Y nada, Mm. estos tipos de convertidores fueron los preeminentes durante la mayor parte del siglo XX, hasta los años 60 o así, era lo que más se usaba, el convertidor Siemens. Y luego ya actualmente se utilizan sistemas que utilizan en vez de aire oxígeno para esta oxidación de las impurezas y también se utiliza el sistema del arco eléctrico, que genera el calor a través de un arco eléctrico. Eh, yo de esto no controlo mucho, pero bueno, ya sabes que la electricidad, si no la dejas circular bien, pues se dispersa en forma de calor. Entonces, nada, aplican ahí un arco eléctrico brutalmente gordo y eso, permiten calentar Ujú. con eso el hierro. Y eso sí, esto solo es rentable donde hay electricidad muy abundante y en general en países que tienen, vamos, buenas instalaciones eléctricas, vamos, no se puede hacer en cualquier sitio. Y se suele usar sobre todo para reconvertir chatarra en acero. Vale, Vale. y ahora hablemos de números. ¿Cuánto Vale. acero crudo se producirá en el mundo? Acero crudo es eso, no inoxidable necesariamente, sino acero del que luego se hacen otras cosas. Pues estuve mirando y en el año 2022 se produjeron 1.885 millones de toneladas de acero crudo. 1.885 millones, qué locura. No Ya, sé, es que estos números a mí me grandísimo, ¿eh? cuesta imaginarlo Claro. mucho. Es que 1 millón de toneladas es mucho. Sí, hoy no busqué, no me acordé de buscar una comparativa. Creo que alguna vez he dicho el peso entero de la humanidad y eso. En fin, pues nada. Vale, ya. Y luego, en cuanto a productores, el mayor productor mundial es China, con nada menos que el 54% de la producción del mundo, ¿eh? 54. Wow. ¿Y sabes quién le Joder. sigue? Ni idea. A Pues ver. no sale por país, la verdad. El siguiente productor es la Unión Europea, pero que con Sí, un, en general. sí, 7,2%.
O sea, O sea China que, 54, fíjate. toda la Unión Europea 7,2. Y el siguiente, América del Norte, que es pues 3 países, entiendo, 7,7%. Y luego, en cuanto a los... Es que hay una página muy interesante que la pongo en las referencias, que es algo así como World Steel o algo así, tiene un montón de estadísticas, que espero que sean fiables. Los países con mayor uso per cápita de acero fueron Corea del Sur con 800 kilos per cápita y luego China con 600. Luego Canadá O con sea, 500. Sí, dime. vale, esto es el uso. O sea, primero China es el que más produce y luego de uso Sí, per están cápita, Corea ¿eh? y China. Per cápita. Ya. Yo entiendo Bueno, pero que qué tiene que ser para interesante. la construcción y quizá barcos, pero aún así me imagino que un edificio Claro. grande lleva más acero que un barco. Bueno, a lo mejor, claro, si es un barco muy grande. Yo me imagino que serán los dos sectores que más consumen, vamos. Y lo de por qué produce tanto China no sabemos Bueno, exactamente por yo me qué. imagino que es por precio, ¿no? O sea, tiene la tecnología Mm, y tiene acceso a materias primas y luego, pues, la mano de obra es más barata que en otros países. Pero sí, 54%, será madre mía. eso. Madre mía. Mm. Eso. Y había dicho, cápita que más lo usa eran Corea del Sur con 800, China con 600, Canadá con más de 500, Japón con 400. O sea, muy asiático el rollo. No sé qué están haciendo en esos países, No la sé verdad. qué países has dicho después de China. Demasiado rápido. Canadá con 500 Ah, kilos per uff, cápita vale, y vale, después vale, Japón con 400. Y luego vale, ya vale, México y perdona. España están ahí Ujú. como en el top 10 y están entre aproximadamente 180 y 300 kilos per cápita. Nada, Mm, interesante. Y nada, en cuanto a para qué se usa, como decía, el 50% aproximadamente del acero crudo se usa en construcción, la maquinaria se lleva el 15% y la automoción el 13%. vale, Y estos son mis tiene datos sentido. sobre el acero. Pues sí es importante aterrizarlo, sí, para imaginarnos eso, en qué se usa, ¿no? Para no hablar en abstracto. Sí, cuando salgáis a la calle, nada, mirad a ver si veis acero y decid, Pero ¿tú crees que la gente lo reconoce a simple vista? a ver, el acero inoxidable es muy mítico de ver barandillas o así, son esas puliditas, brillantes. Eso es acero Así, inoxidable. metálicas, que lo que Sí, parece plata no es plata. sí, bueno, algo así, sí. Y nada, y el Ya, de forja es cuando veis ese hierro que no es liso y es como grueso. rugoso. Sí, sí, eso, ese es el de forja. Sí. Mm. Y el acero normal, que no sea inoxidable, ese ya es más Yo creo difícil que el normal de tiene el mismo aspecto que el identificar. inoxidable, solo que no se oxida. Ajá. O sea, bueno, el inoxidable no se oxida y el otro sí. O sea, y otros... Sí, Vale. y ya está. Bueno, Eh, esa era mi movida. estaría bien, no sé si ya se hace, ¿sabes lo de que a veces con el móvil, Ujú. bueno, con Ah, algunas una aplicación. aplicaciones haces una foto y te dice qué planta es? Pues estaría bien que te dijera qué material Qué es. gracioso. Oh, pues sería otra buena idea de negocio ahí. Me gusta. Lo malo es que la acabas de hacer Bueno, pública. Pero muy interesante. ya está, ya me la van a robar. Pero sería gracioso que fuera muy cutre, en Pues plan muy bien. piedra, metal, ¿sabes? Ya no sé Madera. cómo de útil será, pero ahora hay Sí, aplicaciones para todo, sí, no, con para, no inteligencia sé, artificial seguro que le enseñas, ¿sabes? 15 millones de fotos de un material y luego te lo sabe identificar. Interesante. no lo sé si solamente así de visu, solamente con la foto, Mm, sin poder tocarlo, ¿sabes? No mm. lo sé. Si Sí, siempre eso es la tan inteligencia artificial fácil. todavía no puede. No llega a eso. Pero bueno, Muy bien, pues hasta aquí el hierro entonces, ¿o qué? sí. El Hierro. Bonita isla, exjugador de fútbol. Creo que hay una serie también que se llama Hierro. Ah, me suena. Pero es del hierro, ¿no? De la isla, Igual creo. puede ser. Que me suena que alguien me ha hablado de esa serie. Sí, Yo no he estado en el hierro, pero me gustaría ir. sí, a mí también, la verdad. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, podréis encontrar las referencias en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyar nuestro proyecto podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor favorito, darle a me gusta, dejarnos comentarios, que también intentamos leerlos y responderlos. Y para estar al tanto de todas las novedades, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Por favor.